Bienvenidos a Desayuno Ejecutivo, el After de Succession. Presentado por Polenta Entretenimiento Sonoro y Santas Listas, el análisis que van a escuchar a continuación fue registrado en vivo en Twitter Spaces. Sírvanse café, tomen asiento, que comience la reunión. Buenos días, bienvenidos al segundo Desayuno Ejecutivo, este espacio que estamos haciendo desde la semana pasada, desde que arrancó la tercera temporada de Succession, en el que vamos a estar comentando cada episodio el día después, analizando un poco lo que sucedió la noche anterior y planificando y pensando un poco, imaginando lo que puede venir después. ¿Cómo están, Emma, Pablo? Un placer estar con ustedes una vez más. Buen día, Nico, buen día, Emma, buen día a todos los que están escuchando ahora y los que van a estar escuchando después on demand. Ya tengo mi café pronto, ya tengo mis anotaciones prontas y está todo listo para hablar del segundo episodio de la tercera temporada de Succession, Mass in Time of War o, Misa en tiempos de guerra. Un capítulo que tiene la particularidad que fue escrito, el guion es a cargo de Jesse Armstrong, el creador de la serie, y esos para mí siempre hay que mirarlos con doble atención, porque me parece que es cuando se revelan cosas que otros capítulos no tienen. Y bueno, dirigido como siempre por Mark Mylod, creo que hasta ahora creo que viene dirigiendo, no sé, el 90% de los episodios. Emma, ¿cómo andás vos por ahí en esta reunión, en este desayuno ejecutivo? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Yo estoy más que listo para hablar de este segundo episodio. Y ya que estamos hablando del director del capítulo, de este señor Mark Mylod, o Mylord, creo que es Mylod. Mylod. Solo un dato, y porque creo que tengo la necesidad de pasarlo, y fue un director de muchos episodios de Game of Thrones. Así que es un hombre de la casa, de HBO. Muy bien. Bueno, Nico, no sé si te parece vos que hoy tenés la batuta de esta reunión de este desayuno ejecutivo. Empezamos con un repaso de dónde quedamos entre la semana pasada y esta. Exactamente, bueno, la semana pasada tuvimos el arranque de temporada que planteó algo que ya se había visto venir al final de la segunda temporada, que es el conflicto de la guerra abierta entre Kendall Roy y su padre Logan Roy por el futuro y por el timón de Waystar Royco. Kendall lo acusa de que, que él encubrió durante varios años algunas prácticas bastante oscuras dentro de la empresa, e incluso situaciones de abuso y de explotación. Y bueno, y con eso, con lo que él sabe, los papeles estos que se jacta de tener, que todavía nosotros ni siquiera tampoco creo que sabemos si los tiene o no los tiene, pretende denunciarlo ante la justicia y bueno, y ahí se parten las aguas entre la familia y los allegados y bueno, y empezó la guerra. Entonces ya en este capítulo lo que vamos a ir viendo es un poco a Kendall tratando de formar su bando, de ampliar sus filas con todos sus hermanos, una reunión de los cuatro hijos Logan que hace mucho tiempo no los veíamos juntos, mientras que Logan está ahí, sigue recluido en Sarajevo, no sabe muy bien para dónde disparar, pero a su manera él sabe lo que tiene que hacer y va tirando sus tentáculos, aunque lo veamos un poquito más asustado que de costumbre. Así que bueno, un poco por ahí quedamos el capítulo pasado y este capítulo siguió esa línea, porque de hecho, al punto que nadie se movió, o sea, ni Kendall ni Logan se movieron de donde estaban físicamente, pero bueno, a su manera también hicieron sus jugadas. Sí, y otro de los elementos narrativos que de hecho habíamos comentado, creo que Emma había planteado, es hacia dónde iba Shiv, ¿no? En el capítulo pasado vimos que ella, después de no poder conseguir a esa abogada que parecía tan crucial en esta nueva guerra, hacia dónde iba, creo que Emma decía, bueno, claramente va a lo de Kendall. Yo creo que le dije, bueno, no sabemos, puede haber otra sorpresa. No la hubo, efectivamente estaba yendo hacia esa base de operaciones de Kendall, que es lo que era su hogar, ahora el hogar de su ex esposa e hijos, que hasta me dio gracia como ya los guionistas o el guionista de la serie ya haciendo referencia a que esos hijos ya no los vamos a ver más, ¿no? Son casi que en un sentido figurado. De hecho, en el episodio, en un momento, Kendall dijo, voy a darle un abrazo a mis hijos, cuando no eran ellos. Pero sí, están los bandos separados y creo que de alguna forma este episodio, y ya metiéndonos en él, funciona casi como que el lado B del anterior, ¿no? Por lo que decías vos, Nico, de casi que están todos físicamente en el mismo lugar. Y narrativamente también sigue esa misma línea de cómo vamos a plantear esta guerra o este enfrentamiento entre padre e hijo, entre el viejo liderazgo de Waystar Royco y el nuevo liderazgo.
a través de, bueno, de este proceso legal que parece implicar un montón de aristas siempre complejas, ¿no? De hecho, yo confieso que este fue uno de los episodios que me perdí un poco más en cuanto a las implicancias que va a tener a nivel empresarial, ¿no? Se habla mucho de estas reuniones de los accionistas y demás. Yo creo que la serie es consciente de que no todo el mundo va a seguir exactamente el léxico, bueno, empresarial y corporativo, pero que lo que hay que entender es que la presión está en ambos lados y en el caso de Kendall es como que entendemos que él tal vez no pensó del todo cuáles son las implicancias de él como, bueno, como parte de su compañía, ir contra la compañía para salvarla, pero ir contra su padre. Y que acá, bueno, eso, tenemos cada uno como de nuevo tratando de fortalecer. Logan quiere a sus hijos, Kendall quiere a sus hermanos y van a hacer esos esfuerzos. Pero bueno, esto es un episodio que casi como que yo lo sentí como esto que se le dice los bottle episodes, ¿no? Los episodios de una sola locación. Y a mí al menos, y capaz que entrando en las acciones generales, y ahora me dirán las de ustedes, lo disfruté un montón en ese sentido, si bien estamos casi todo el episodio en esa habitación o en ese departamento de la base de operaciones de Kendall. Me preguntaba si no tiene que ver un poco, obviamente, que bueno, la serie fue filmada, la temporada fue filmada el año pasado con las restricciones de COVID a las que todas las ficciones y producciones audiovisuales tuvieron que someterse. Pero después pensaba, en realidad Succession siempre fue una serie de personas hablando en habitaciones, de eso no hay duda. Entonces, en realidad no creo que los haya afectado tanto. Pero ahí los tuvimos a todos hablando a estos cuatro hermanos, ¿no? A mí me gusta mucho, disfruto mucho cuando se juntan esos personajes, y creo que hacía tiempo no los veíamos todos juntos en una sola habitación solos. Es verdad que los habíamos visto en el episodio de la última temporada, en el último episodio, toda la familia en el barco, pero los cuatro hermanos solos creo que hacía mucho no los veíamos. Y eso creo que para mí fue como gran parte del ADN, del encanto de este episodio, que ahora nos vamos a entrar más. Mis sensaciones así a grandes rasgos es que la verdad me gustó mucho, siento que sigue a la altura del episodio anterior, aunque sí tengo ganas ya de que se empiece a mover por otros lados, ¿no? Y creo que, después veremos adelantando lo que creemos que va a venir, creo que sí el episodio que viene, el tercero, ya va a ser diferente en esa naturaleza. Emma, ¿vos qué te pareció? Sí, dos cosas sobre lo que dijeron ustedes. Y la primera, ya que estamos hablando de los hermanos, a mí además una de las cosas más allá de ver a estos cuatro actores juntos y ver cómo también forman diferentes patas de esta familia, ¿no? Y cómo cada uno tiene como, para empezar, su lugar dentro del cariño o la relevancia que le da a su propio padre. Después, entre ellos, ¿no? Los juegos que hay entre ellos, incluso los niveles que hay entre ellos, de cómo entre ellos ubican, por ejemplo, a Connor, que siempre es el que está como más corrido de lado, porque es una especie de cosa flotante que anda en su propio universo. Eh, y cómo ellos se van como estratificando dentro de esa lógica de hermanos. Pero además, lo que me gusta mucho de estos encuentros es que siempre en algún sentido terminan evocando como parte de ese pasado, ¿no? Y a mí creo que algo de que también siempre en Succession no está, porque obviamente lo estamos viendo en este momento y son todos adultos, pero siempre está como esa sombra de la infancia y de esa niñez que, por lo que sabemos apenas, bueno, de detalles que de a poco en conversaciones van dejando traslucir, fue bastante compleja en algún sentido, en algunos casos abusiva por parte del padre, ¿no? Obviamente estos hermanos arrastran muchos traumas de esa niñez y creo que cada vez que se juntan y empiezan a charlar incluso de manera más informal aparecen ese tipo de traumas del pasado. Y en este caso hay referencias directas, por ejemplo, cuando ellos hablan de que todos sabían lo que estaba pasando en esos cruceros y Shiv y Roman le dicen, no, nosotros ni idea, y Kendall le dice, pero ¿cómo si vos sabías que no te podías meter en la piscina? Le dice a Shiv con estos tipos y dice, no, yo no me podía meter en esa piscina porque tenía 15 años y eran todos unos viejos verdes. Entonces te empezás como a mapear cómo también fue la infancia de esta gente y me parece súper interesante y me encantaría saber más de cómo fue eso. Quizás más adelante lo sepamos. Y después otra de las cosas, ya pasando al otro punto, ¿no? De esta guerra, pasando a Logan, a Sarajevo, me gustó verlo, creo que es uno de los episodios que lo hemos visto más vulnerable a él, ¿no? O sea, o sea, se lo nota frágil, se lo nota como diezmado, ¿no?
que siente que quizás se está perdiendo como cierto liderazgo o poder de convencimiento cuando empieza a preguntar permanentemente dónde está Shiv, por qué no la encuentran. Él sabe en algún sentido de que es probable que todos estén yendo también con Kendall para ver, bueno, cómo lo pueden tumbar y que en realidad esa lealtad va y viene, ¿no? Y dependiendo de cómo luego se vaya como acomodando cómo se vayan acomodando los zapallos en el cajón. Pero bueno, eso creo que fueron como las dos cosas que me gustaron. Sí, coincido con ustedes que fue un episodio que es como una especie de lado B, es como una continuidad de esta preparación de lo que va a venir. Y también yo estoy de acuerdo con vos, Pablo, de que bueno, el episodio que viene me gustaría como que empezaran como los bifes, ¿no? O sea, que se empezaran a dar las represalias. Y después otra acotación, sí, a mí me pasa lo mismo con el tema de la jerga empresarial, ¿no? Yo me pierdo mucho con eso, eh, con el tema de los accionistas y la junta y de quién vota qué y qué vota cuál y bueno, pero sí, también estoy de acuerdo, creo que la serie sabe eso, sabe que es una temática compleja que no todos siguen y creo que le da el lugar que tiene que tener, o sea, tampoco es tan irrelevante para el espectador saber qué pasa si uno vota que no, que otro, entonces al final siempre termina siendo una disputa familiar. Sí, con lo de la jerga empresarial termina siendo como estar viendo The Big Short todo el tiempo y no Sí, entender nada. Pero bueno, sí, sí, como vos decís, creo que es una cosa súper secundaria. Sí, lo que me pasó, un poco esto que vos decías también de la reunión entre los hermanos, es que se vuelve a notar el miedo que le tienen a Logan también, como ese miedo que él sí, proyecta, incluso aunque no esté, y que es un miedo también que nace de eso, de los traumas y de una infancia bastante complicada en ese vínculo padre-hijo, ¿no? Creo que está un poco esa sombra ahí y creo un poco también que la reunión en la casa de la ex esposa de Kendall muestra un poco eso, sobre todo en el caso de Shiv y Roman, que como que quieren también tirar al padre abajo, quieren hacer un poco lo que está haciendo Kendall y un poco hasta siento que ellos mismos tienen como una cosa de sentirse culpables por no haberlo hecho ellos, dejar que Kendall lo hiciera, pero al mismo tiempo nunca se animaron a hacerlo porque básicamente están aterrorizados con el padre. O sea, sí, sí. la caja de donas, ¿no? Llega la caja de donas La y caja de donas dice, es ta, buenísimo, sí. el gran hermano nos está mirando, vámonos a la mierda, ya está, es eso. Es como ese miedo latente ahí que Más allá, les impide hacer todo. O sea, básicamente es un miedo a un abusador, básicamente lo que tienen estos dos hermanos. Porque después, bueno, sí, Connor está más como flotando y mismo se lo dicen. Esa frase de vos no importás es como bastante eh, como ese guiño al espectador también que sabe que Connor tampoco importa demasiado. Y bueno, y Kendall que a su manera, por sus inseguridades y por sus miedos y también por ser esa búsqueda de validación constante que tiene, termina siendo el que se anima a ir contra el padre. Después tenga éxito o no tenga éxito, eso ya lo veremos, pero bueno, por lo menos es el que va contra él. Y todo eso me lleva como a dos preguntas que tengo desde hace mucho tiempo con respecto a Kendall y Logan, que es un poco como, bueno, ¿a dónde apunta esta gente, no? Porque Kendall les vende todo este proyecto a los hermanos, que para mí es pura sanata, y me lleva a preguntarme, bueno, pongámosle que tiene éxito, ¿qué va a hacer Kendall después? ¿Cómo va a salir de esto? ¿Qué plan tiene? ¿Cuál es su plan concreto? ¿Tiene idea qué quiere hacer? Y al mismo tiempo con Logan me pasa, Logan sabe que es mortal, que es un ser humano, que un día se va a morir. ¿Está preparando algún sucesor de a su manera o le importa o no confía tanto o sea, confía tan poco en la gente que nada, que se va a agarrar a la vida todo lo que pueda y cuando se muera ya veremos. No sé, siempre me dejan como esas dos preguntas estos dos hombres y este duelo constante que tienen que por lo pronto no sé si tiene respuesta, pero bueno, siempre están como esas preguntas ahí flotando, ¿no? Como bueno, ¿hacia dónde va esto? ¿Qué va a pasar después con esta gente tenga éxito quien sea de los... Sí, es el tema del patricidio, creo que es de los episodios que más se lo menciona, porque de hecho habla literalmente, ¿no? Bueno, esto va a matar a papá en un sentido corporativo y en algún punto se preguntan si todos se juntan contra él, si no lo va a matar finalmente de verdad. Y esa pregunta que te haces vos, Nico, para mí es clave en la serie, que es que Logan, yo creo que él se siente inmortal, estamos viendo esos momentos en que él se está topando con su propia mortalidad y el decidir quién va a seguir sus pasos cuando él no está, quiere decir qué va a pasar cuando él se muera. Entonces yo creo que él está en completa negación con eso. Y sobre lo que decías, lo de las donas, que también es un momento tal vez de los más destacados del episodio, ¿no? Hoy leía, alguien hacía como un repaso de la serie
y nombraba, ¿se acuerdan aquel episodio en que hacen como una sesión de terapia entre Logan y los hijos menos Kendall? Y el Sí, psicólogo le dice, Logan, ¿vos te das cuenta el poder que tenés en esta habitación? Y lo de las donas fue tal cual, o sea, llega esa caja y es como decir, bueno, yo no estoy, pero siempre estoy, ¿no? Al punto que, bueno, el chiste ni que hablar de no saber, creo que es Roman que dice, estoy 98% convencido de que no están envenenadas, no sí. siempre dejando ese lugar a ese 2%. Pero sí, es como la pregunta que creo que también todos los hermanos están haciendo. Estoy de acuerdo con vos, Nico, que esa sanata como que vende Kendall, en parte suena tan irreal, ¿no? Como este plan de, bueno, el gran agente de noticias y de medios que seguirá, que dominará el próximo siglo, incluso con este Estados Unidos, esta América en decadencia. Eh, pero que sin embargo, bueno, decís, bueno, él no tiene otra que creérselo él, ese discurso. Kendall siempre es como un poco sanatero y siempre parece querer ser como este empresario que está como un paso adelante y que está a la moda y que usa términos como para estar siempre como no sé, como sentirse como más joven, digamos, como ser el próximo Zuckerberg todo el tiempo de lo que en realidad es, porque bueno, él vive en realidad en un mundo de viejos medios y quiere dar como el paseo hacia el futuro y se quiere detrás de los hermanos. Es un episodio que para mí dejó brillar a todos de alguna forma, es como que me cuesta incluso ya verlos por fuera de la serie y no ver a esos personajes. Creo que habitan muy bien cada uno en las pieles de ellos. Mm. Además es un episodio de muchos primeros planos, ¿no? Como de muchas reacciones, de qué es lo que dice uno y cómo reacciona el otro, con esos diálogos siempre interrumpiéndose. También tiene esa cosa muy de hermanos de imitar al otro, que es algo que hacen los hermanos y que acá lo hacen muy bien. En particular, a mí me pasó que estando ellos en la habitación, no podía dejar de ver a Roman, a Kieran Culkin, que siempre, viste, está haciendo algo que no parece normal, ¿no? Cómo se sienta, cómo se mueve, cómo reacciona. Es un tipo que no puede recibir un elogio sin mandarte a cagar. Viste, le lleva ese regalo a Kendall, pero no, si le se lo agradeces, él no puede con eso. Y bueno, también fue un episodio, como decían ustedes, en donde conocemos mucho de ese pasado, que tenemos apenas una visión, bueno, en la intro, ¿no? Con esas imágenes, pero que también habla mucho de cada uno de cómo conoce a sus hermanos, ¿no? Se habla de, bueno, eso, una vez que todos rechazan, digamos, la oferta de Kendall, que me pareció interesante que el primero que lo haga es Connor y que los otros lo siguen. Una vez que todos rechazan, bueno, Kendall estalla en enojo y como que enseguida su reacción es tratar de derribarlos por lo que, bueno, por, digamos, el aspecto negativo de cada uno, pero como que se metieron un poco no sé si en los traumas, pero como en las cosas que hacen que esos personajes no puedan avanzar, ¿no? Bueno, desde los, llamémosle, conflictos psicológicos sexuales de Roman, en el tema de Sheep, de realidad es una persona que quiere el poder de la compañía, pero no tiene la experiencia porque nunca pisó un pie en esa oficina, digamos, de forma oficial. Y lo que decía Emma de Connor, que igual para mí cada vez es un personaje más fascinante, que es ese primer hijo, casi que como que parece un accidente, y que hoy está ahí como una figura que, bueno, que tiene que estar, pero en realidad, como le dice Kendall, vos no sos relevante, aunque yo creo que es más de lo que es. Y de hecho, el hecho de que él haya sido el primero en rechazar, ¿no? Que dice, me parece que matar a papá históricamente está mal visto, yo no estoy para esta y los otros lo siguen. Eso, me parece que Connor es como cada vez parece un personaje más interesante. Me sorprendió el regreso de Marsha, como continuando esa línea de que, bueno, Logan había tenido ese amorío con el personaje de Rhea de la temporada pasada, y que bueno, que Marsha volvió ahí como renegociando literalmente su acuerdo, bueno, matrimonial con Logan, aunque creo que la actriz en esta temporada no está como personaje principal, sino que pasó a ser secundaria, entonces no creo que vayamos a ver mucho más. Pero bueno, sí creo que su regreso de alguna forma termina de dejar un mensaje que deja este episodio, es que, bueno, si decíamos que el episodio pasado Kendall salió mejor parado, yo creo que en este fue Logan, en que si bien el episodio no estuvo concentrado en él, con esa acción de la caja de donas y con cómo lo vemos de nuevo volver a Nueva York, bajar de ese avión, dejarse de sacar fotos, incluso me pareció que el actor Brian Cox está como más en forma, más flaco lo vi, pero bueno, creo que Logan volvió recargado y terminó mejor parado. ¿Qué opinas vos, Emma, de, Sí, de cómo le fue a Logan en este episodio? no, sí, también al principio, con lo que decíamos, lo veíamos como un poco Más vulnerable.
acorralado, pero claro, es como una fuerza, es como una especie de fuerza de la naturaleza, él, ¿no? Es como que en algún sentido se aplaca y parece estar como semi-controlado, pero siempre se termina escapando por la tangente y con una acción tan sencilla como la de las donas, y bueno, después acomoda un poco el cuerpo con el tema bueno, se me fue el nombre, ¿cómo es? De su esposa, Marsha, Marcia. que empieza como a, digamos, a acomodar cuestiones que yo no me acordaba, la verdad, el tema del amorío, ¿eh? Se me había borrado de la cabeza y de hecho lo estaba mirando y no me acordaba claramente por qué era que se habían distanciado. Pero, pero bueno, con su aparición y con ese como reacomodo, igual me gustó cuando empieza a negociar la hija y le dice a Hugo, le dice, bueno, te voy a dar una cifra que te va a parecer que es un montón, pero mirá que si lo ves bien y empezás a sopesar el tema del contexto, vas a ver que no son tantos ceros como parecen. Pero me imaginaba una cifra astronómica, ¿no? Y Sí. bueno, y al final lo vemos eso, ¿no? Volviendo, por todo lo alto, saludando, haciendo bromas en la pista de aterrizaje con Roman, sacando del auto a Tom. Y bueno, y ese final, que no sé qué les parece a ustedes, pero para mí, bueno, hablando un poco del final, ¿no? Él le dice que quiere como tener a Shiva ahí en el frente de batalla, pero como que escondida o bajo el disfraz de Jerry. Y, y a mí lo que me hace sensación es que van a utilizar, y no sé, ya me dirán ustedes qué piensan de cara al futuro, que Jerry ahí medio que va a quedar en una especie de situación media de chivo expiatorio, creo. No sé, me dio esa sensación por esa última escena y esa última conversación entre Logan y Shiv. No sé qué les parece a ustedes, pero como que medio que entró a un matadero sin darse cuenta, Jerry. Yo creo que sí, que fue que la pusieron un poco como en el lugar del fusible que va a saltar, ¿no? Y al mismo tiempo creo que ahí con Shiv lo que pasa es que por un lado es eso, como que la intenta colocar de una forma un poco como escondida, pero al mismo tiempo me parece que lo puede estar pensando en este plan de darle la experiencia que no tiene para después sí ponérsela en un lugar más oficial, un poco conectado con lo que decía la semana pasada, de que para mí Logan considera que ella es la mejor heredera posible, digamos, dentro de sus hijos y imaginando que quiera que todo se mantenga dentro de la familia, más allá de que no quita esto de que él se piense inmortal también, ¿no? Pero bueno, un poco me parece que puede ir por ese lado esa colocación dentro del panorama de la empresa, dentro del organigrama de Waystar Royco. Jerry no es boba y de hecho ella misma pronuncia, ¿no? Dice, puedo ser un enemigo muy potente, muy difícil de aniquilar, se lo dice a Roman, pero sí es cierto que yo creo que en algún punto el personaje sabe que, bueno, este nuevo lugar como CEO, aunque la vemos fotografiando la tele, como que también ese reconocimiento para ella es un montón, pero yo creo que ella sabe que tiene que cuidarse en esta posición en la que está. Pero sí, es verdad que este nuevo regreso de Giva a la compañía, que era algo como que ya habían tratado de hacer en la temporada anterior, creo que ahora sería como, bueno, como una aliada más poderosa en esta guerra, ¿no? Que da el nombre al episodio. Y que queda, bueno, entonces con los bandos, con Kendall nuevamente solo. El episodio termina con él yendo a la oficina de la abogada, ¿viste? Con el gorrito, como encubierto. Cuando había sido un episodio en donde todos habían ido hacia él, ¿no? Y él parecía tener el poder, no solo los hermanos, sino también, bueno vemos el regreso de Sandy y de aquel otro personaje en ese auto, pero que queda solo y que ahora Logan parece tener a todos de su lado y hay que ver cómo se desenvuelve. A futuro yo creo que vamos a empezar a ver, cuáles son las implicancias de justamente esta acción que tomó Kendall con el primo Greg, que ahora quiero hacer un paréntesis sobre él. Y se involucra al gobierno, qué tiene que ver con los accionistas. Yo creo que ahora tal vez la serie va a desacelerar un poco, tal vez en este ritmo un poco más frenético, ¿no? De todo tiene que ejecutarse ya, tal vez dar un poco de unos pasos hacia atrás para luego empezar a subir ese conflicto, que hay que ver si es algo que se resuelve a mitad de temporada o al final. Creo que siempre está como en las sombras esta reunión de accionistas, que es algo que eventualmente creo que se va a venir, pero por lo pronto me pregunto cuándo es que veremos a Kendall y a Logan en la misma habitación de nuevo. Tal vez pueda ser el próximo episodio, tal vez no.
El paréntesis del primo Greg creo que hay que hacerlo. Este es un episodio en el que tuvo más participación. Lo vimos con su abuelo y tratando de armarse legalmente. Lo veo un poco más perdido a Greg. Yo pensé como que el personaje había evolucionado un poco más en ser un estratega. Pero bueno, también es cierto que es parte del alivio comédico, de comedia que tiene ese personaje. Aunque me parece importante ver que, bueno, que él va a tener el abogado del abuelo, del hermano de Logan, y yo creo que también eso forma parte de la estrategia del propio Ewan, que es el actor de Babe, en no sé si derribar a Logan, pero bueno, tampoco ayudar a que su reinado de oscuridad en Wayside Roy continúe. Y va a tener además, por la aparición, o sea, por los minutos en pantalla, ese trío va a tener peso, calculo. Sí. Sí, yo creo que ese abogado que quiere exponer capitalismo. lo peor del capitalismo, ¿no? que representa Yo creo que Waystar. es un poco el tapado de esta temporada incluso, ¿no? Puede ser ahí como que no lo veamos muy claro lo que está haciendo o hacia dónde va, pero que después termine dando una buena sorpresa. No creo que tiren abajo todo, pero sí creo que van a terminar siendo importantes, sí. Al final del partido creo que sí, que esa presencia y esa maniobra se va a terminar notando y va a tener un impacto sobre todo. Estamos cerrando todos los desayunos con nuestra elección del mejor jugador en este juego que plantea Logan en la sucesión. Ahora podríamos decir el mejor combatiente en esta guerra. ¿Tienen a un candidato de ayer? Yo Dale, había dicho el fin de semana pasado que para mí era Kendall el que había jugado mejor sus cartas, pero este episodio, ya solamente con la escena de las donas, evidentemente el ganador acá por peso espiritual y por influencia indirecta, directa de todas las maneras posibles en sus hijos, es Logan, creo, sin duda. Y Sí, sobre todo por ese final y esa llegada también, ¿no? Estoy de acuerdo, arrancó abajo, arrancó contra las cuerdas, pero puso y sí, creo que terminó esta semana como el gran ganador, como el MVP de esta semana. Sí, creo que hay que destacar la labor de Marsha, por lo poco que hizo, pero en ese poco tiempo lo que logró, que es posicionarse a ella mejor económicamente y a su familia. Pero estoy de acuerdo con ustedes, Logan fue el mejor estratega. Parecía que no, parecía que estaba ahí está esa imagen de él comiendo esa ensalada, ¿no? Como muy triste en ese hotel en Sarajevo, pero ese regreso a Nueva York ya es triunfal. Y bueno, logró derribar la estrategia de Kendall en querer convocar a sus hermanos y tiene, bueno, a todas sus gallinas de nuevo en el gallinero. Y eso creo que sería todo, ¿no? Por este desayuno ejecutivo. Y sí, porque ya hablamos un poco de lo que se nos venía, o al menos lo que pensamos que se nos va a venir. Y bueno, estamos recién arrancando, recién calentando motores para esta temporada que me gusta cómo viene, me gusta, me estoy pasando Me bien. gusta el ritmo que está teniendo. Hemos tenido 2 episodios bastante largos, muy cerca de la hora entera, pero que se fueron volando. La verdad que Sí. tienen un ritmo y una tensión constante, eso, generada solamente con diálogos y con personas hablando y mirándose y haciendo cosas que la verdad que es muy disfrutable. Ayudan también un poco a que esa duración no se haga sentir. Y bueno, sí, creo que ahora lo único que puede pasar es que siga subiendo. Así que muy conforme con este primer tándem 1-2 de la temporada, que todavía nos queda bastante. Todavía hay margen para que pasen un montón de cosas. Se nos va a ir más rápido de lo que pensamos, pero bueno, creo que va a ser uno de los puntos altos de una serie que ya de por sí es bastante alta esta temporada. ¿Va a tener 9 episodios esta temporada? ¿Tienen idea? Ahora me dejaste con la duda. Yo estaba convencido que iban a ser 10, como Yo también, siempre. pero podríamos chequearlo y lo confirmamos en la semana o en el próximo desayuno ejecutivo. Pero me pareció escuchar por ahí que creo que esta temporada eran 9. Sí, son Ojalá 9. que no. Tenés razón, son 9. Bueno, Pero entonces nos quedan 7 semanas más de Succession, para mí es suficiente. Y me alegro un montón porque eso creo que la serie viene manteniendo el nivel, tal vez subiéndolo. Y por lo pronto, este primer lado A y lado B que decíamos fue muy satisfactorio. Así que bueno, hay que esperar a ver qué viene. Así que bueno, lo cerramos por acá. Ha sido un placer como siempre y nos volvemos a encontrar la semana que viene para más Succession y para otro desayuno ejecutivo comentando lo que suceda en el próximo episodio que según la sinopsis nos pide que le prestemos mucha atención a lo que va a ser el señor Tom Wang-Sean. Un gustazo, un placer y nos vemos la semana que viene.
Gracias por acompañarnos en Desayuno Ejecutivo, el after de Succession. Pueden encontrarnos en @polentapodcast en Twitter o en @santaslistas en Instagram. Hasta la próxima semana.